estafadores de guante blanco que van bien vestidos, hasta el gitano o el morito que ha venido, que no tiene nada fuera, que lo ves que no tiene nada, una camiseta que le han dado y un pantalón, y va por ahí mendigando por el patio, fumándose las tachas de los cigarros. Bueno, ves cosas a veces desagradables. Depende también tu punto de si eres aprensivo, si no lo eres, si te dan asco ciertas cosas, la sangre, la suciedad, los olores. Hay celdas que cuando abres la celda por la mañana hacer el recuento, la bocanada de aire putrefacto que te viene es brutal, y hay que tener un poco de estómago. ¿Les obligan de alguna manera a asear las celdas o...? Sí, sería lo ideal, que cada mañana, depende del jefe de cada módulo, eso lo llevas mejor, lo llevas peor, depende del módulo, el tipo de inquilino que hay en el módulo es más complicado, pero sí hay algunos que sí, que limpian bastante y lo tienen bien, y otros que no. Entonces hay plagas de chinches, algún brote de sarna, cucarachas, de todo, depende de la celda, depende del módulo y la planta, te puedes encontrar unos escenarios u otros. ¿Qué es lo peor que has llegado a ver en un servicio? Lo peor que te has encontrado en una celda. Un ahorcado, muerto, a uno lo descolgamos, que ya estaba lila, estaba a punto de morir, y luego cosas más desagradables o asquerosas, como verse a uno cagar la droga y volvérsela a meter en la boca para tragársela otra vez. Para que no se la quitéis, ¿no? Para que no se la quitemos. Escenarios de sangre, de cortes muy feos. Cuando se brotan los internos, muchos se cortan, se autolesionan para llamar la atención, para descargar adrenalina, no lo sé, pero algunos hacen cortes bastante feos, que cuando llegas allí, hostia, un montón de sangre. El último que vi se había hecho un tajo en el pecho de un palmo y 3 centímetros de ancho, se veían las capas de músculo y todo ahí, se lo había cortado todo, porque había recibido una mala noticia y se había cabreado. ¿Cómo está el tema de las armas? Porque tú estás en una de las peores cárceles de España, que estás en Quatre Camins. ¿Cómo está el tema de las armas? El tema de las armas, a ver, son caseras las armas, son pinchos que les llamamos, y bueno, pues, circulan, es complicado, porque cualquier objeto metálico le sacan punta, lo afilan. Hemos llegado a encontrar hasta huesos de pollo, ya no se sirve según qué tipo de muslo de pollo, tal, porque con el hueso del pollo lo afilan y también hacen pinchos. Luego piensa que dentro tienen talleres, hay sitios con herramientas. Sí que es cierto que se efectúan recuentos de los utensilios, de las herramientas y tal, pero siempre falta algo de algún siempre taller. hay algo. En los talleres está más controlado, pero siempre hay algún punto en el que circulan herramientas o hay hierros que no están como contabilizados, que luego pues aparecen. Se han aparecido algún martillo, pinchos caseros, alguna navaja. Tengo aquí unos datos, que es que en 2024 hubo 607 agresiones a los funcionarios de prisiones catalanas, una media de 2 agresiones al día. Un gran porcentaje de estas agresiones es en tu cárcel. ¿Qué me puedes comentar sobre ello? Bueno, pues sí que, a ver, nosotros cuando hay trifulcas, por así decirlo, tenemos como numerados códigos. Código 1 es que 2 se están pegando o hay algo muy ligero. Código 2 es que ya hay 2 grupos peleándose y ya cuesta contener. Y luego el código 4, que es ya rollo motín o una pelea multitudinaria que tiene que venir ya todo el mundo allí. Tú vas con el walkie y a lo largo por el día pues vas escuchando código 1 en el módulo tal, código 2 en el módulo tal. Hay una serie de funcionarios que estás de protocolo de seguridad, digamos, y cuando es código 1 no tienes que correr, pero cuando a partir del código 2 tienes que ir al módulo que te toca, al módulo que
que han cantado el código, porque ahí ya necesitan ayuda y tiene que venir más funcionarios. Porque piensa que en los módulos hay unos 100 y pico, 200 tíos. En mi módulo hay unos 220 tíos y a veces somos 3 funcionarios para 200 tíos. Cuando se lían a palos, tienes que llamar a más gente, tiene que venir más gente, porque para separar a según quién... ¿Has tenido tú algún tipo de problema cuando entras en un patio con 200 tíos, sois solo 3 y no sé, en plan, no sé, intentan amedrentar, te intentan hacer algún tipo de chantaje, intentan comprarte, no sé, intentan hacer algo? No, así tan... Bueno, alguna vez si alguno te tienes que llevar a alguno, digamos, al módulo de sancionados, cuando alguno la lía, se pega con otro, lo que sea, se saca del módulo y se lleva al módulo de sancionados. Entonces, ahí alguna vez, depende de a quién te lleves y de qué etnia sea, a veces su grupo se intenta poner como por delante de los funcionarios para que no se lleven a esa persona. Y ahí sí que hay momentos que igual tienes a 20 o 30 tíos que están como intentando que no te lleves a alguien, y sí que te puedes llegar a sentir un poco como intimidado o incluso coaccionado. Pero no, normalmente no, gracias a Dios, no utilizan la fuerza que tendrían 200 tíos contra 3. Tampoco les valdría de nada porque tampoco van a salir de allí. Claro. Entonces, estas cosas rollo motín es ya tocando, es por algún motivo muy concreto o no sé, algo que les haga explotar tanto. ¿Tú has sufrido algún tipo de agresión? Leve, alguna patada. Sí, pero rollo de daños colaterales, ¿no? No, sí, daños colaterales en reducciones o en tal. Yo directamente no he sufrido ningún puñetazo en la cara, que me hayan roto la nariz. Tengo un compañero que le arrancaron un trozo de dedo de un mordisco. En Gerona hay uno que le arrancaron un trozo de cuello. Le tuvieron que hacer injertos y todo porque le mordieron el cuello, rollo vampiro. Yo he visto peleas entre presos que se han arrancado un trozo de oreja a lo Mike Tyson. ¡Ra! Sí, tenerlo cogido en el suelo y ¡ra! Pegarle un tirón en la oreja, escupir el trozo de oreja y ver el trozo de oreja como cae por el suelo y dices, hostia. Y continúan como si nada, ¿no? Y continúan como si nada, sí, como animales, pero en más pura esencia. ¿Has vivido tú algún motín? No, motín no. El último motín que hubo en Quatre Camins fue en 2004. Yo entré en 2017. Pero aún se escucha. Claro, normal. Aún se escucha el eco de ese motín. Es historia pura, ¿no? Dejaron al subdirector de Interior, lo dejaron en coma en el medio del patio, lo dieron por muerto. Cuando lo sacaron se dieron cuenta que aún latía el corazón, pero... ¿Qué se cuenta? ¿Qué me puedes contar más de esta historia? De esa historia, del motín ese de 2004. El motín ese de 2004 vino originado porque el subdirector este de Interior que entró nuevo, entró como con la misión de... Fue una época que veníamos de la heroína de los años 90, 80, tal... y había un pico de heroína bastante grande, y entró como con la misión de acabar con la droga. Y digamos que lo hizo demasiado a lo bestia e incluso empezó a cachear a las familias, porque claro, la droga entra de alguna forma, entra en los vis-a-vis y luego puede haber tramas de corrupción ya luego más de funcionarios o de trabajadores de prisión, pero el principal foco es por los vis-a-vis. Entonces este subdirector de Interior también focalizó en las familias que entran y pues incautaba la droga antes de que entrase en la cárcel, digamos, a familias de gitanos, clanes gitanos y tal. Y luego en el patio iba y se roneaba un poco, digamos, chuleaba un poco y ¿qué? ¿Han pillado a tu madre? Le decía algún chungo del patio o tal. Y llegó un momento en el que tensó tanto la cuerda que los presos tomaron cartas en el asunto y fue en el módulo en el que yo estoy ahora, en el módulo 1, y nada, y se lió ahí la de San Quintín. No salió de ese módulo, pero
a un compañero mío le rompieron las 2 rótulas de las rodillas. Aquello fue duro. ¿Cómo es el proceso de un motín? O sea, en cuanto a seguridad se refiere, estáis vosotros, hablando de persona humana. Sí. Después de ti, en cuanto a líneas, no sé qué líneas hay detrás de ti. Es por el único motivo por el que puede entrar la policía en la cárcel. Vale, pero no hay nadie más allí, un policía interna. Ahí está el cuerpo de guardia, de Mossos, de escuadra fuera de la cárcel, digamos, que patrullan el perímetro de la cárcel. Pero dentro de prisión no pueden entrar. Solo hacen traslados. Tenemos un punto intermedio donde recogen a los reos, si lo tienen que trasladar a algún sitio, pero la policía dentro no entra para la seguridad de la cárcel, a no ser que haya un motín y el jefe de servicios y el subdirector de Interior den acceso a la policía para que entre. En este caso, en ese motín entró la policía. Vale, pero tendría que haber un motín, no hay algún término medio para que tengan que entrar, ¿no? Tiene que ser algo ya demasiado hardcore que no podéis controlar vosotros. Ahí está. ¿No habéis llegado desde... Tú llevas 10 años trabajando ¿vale? ¿No has llegado a ese nivel o...? No, hubo uno que se subió al tejado, el típico que se sube al tejado y de aquí no me bajo, y tuvo que entrar, y ahí sí que entró la policía para bajarlo. Pero fuera de eso, si no, la policía no entra en la cárcel. Somos nosotros con nuestro walkie y las porras que tenemos en una sala y los escudos para cuando haya altercaos, que te puedes uniformar como un brimo, como un antidisturbio. Tienes chalecos, malla anticorte y tal, pero es como reactivo. Es a consecuencia de que haya pasado algo. Tú por la cárcel vas con tu walkie y los guantes de piel para actuar, pero ya está. ¿No? Ningún arma, ni porra, ni spray, ni nada. Vale, tengo aquí otro dato que es bastante perturbador. 79% de presos no tienen valorada su peligrosidad, riesgo, ¿no? De ser personas peligrosas, aún teniendo antecedentes. Quiero hacerte esta pregunta porque, claro, es tu oficio, tú eres funcionario de prisiones. De todos los presos que van allí, ¿tú piensas que deberían haber valorado esta peligrosidad antes de haber ido? O sea, ¿piensas que a lo mejor de 100 personas 100 son peligrosas, 50 no, 30 no? Cuéntame esto. A ver, el sistema penitenciario catalán varía un poco al estatal en cuanto a la parte esta del tratamiento de los derechos del preso. Es mucho más garantista, mucho más woke, por así decirlo, y tienen un sistema de evaluación, en teoría, cuando un interno entra, tienen todo un sistema que es muy bonito, en papel, la teoría, muchos cálculos, muchas estadísticas para catalogar y poner, digamos, para elaborar el programa individualizado de cada preso para mejorar o, en teoría, para reinsertarlo. Y entonces ahí, en teoría, evalúan qué nivel de riesgo tiene ese interno y tenemos unas variables, tienen unas letras al lado de los nombres en función de si es fuguista, si es alguien que pega a funcionarios, si es alguien agresivo con los demás internos, si es un violador, los tenemos identificados y hay módulos, el módulo de delitos violentos, y ahí hacen un programa para la gente que es muy violenta. En teoría sí que deberían estar perfectamente catalogados en función de su peligrosidad.